diagnóstico sobre, ahora sí, la detención de la cascada de la coagulación. No sé si tengan alguna pregunta o algo, sino para continuar. No hay dudas. Bueno, listo. Entonces, ya habíamos visto varias, que se encuentran varias causas específicas que van a desarrollar traumatismo, o sea, que se van a desarrollar hemorragias, y también dependiendo de lo que es el tipo de lesiones, pues va a ser principalmente lo que es el problema de lo que es la hemorragia, ¿no? Por lesiones ya habíamos visto la cuestión de la tesis hemorrágica, que va relacionada a quién, aquellos pacientes principalmente con trastornos hemofílicos, ¿no? Y remarcaba yo mucho que hay que tratar de hacer historias, cuestionados de salud en forma precisa para poder determinar si no existe alguna enfermedad que el paciente pueda estar ocultando, ¿sí? Porque de repente sí hay pacientes que nos ocultan y de repente en la consulta pues nos va a generar pues va a ser un problema, ¿no? Entonces, por eso la importancia de hacer historias clínicas, ¿sí? Dentro de las hemorragias, yo creo que ya vamos a encontrar diferentes tipos, principalmente clínicas de hemorragias, ¿sí? Dentro de las que se pueden suscitar, hay muchas, pero aquí nada más pusimos algunas, en las que pueden ser los hematomas, las petequias, la púrpura, equimosis, hemotórax, hemopericardio, hemoperitoneo y hemartrosis. Cada una de estas, bueno, tiene diferente principalmente tipo de manifestaciones. Muchas de estas lesiones se deben ya sea por accidentes, ya sea por medicamentos, por inicio de alguna enfermedad, por algún accidente, por algún traumatismo que puede presentarse. Entonces, cuando nosotros hablamos básicamente de un hematoma, bueno, encontramos de una lesión específicamente que pues, de repente pasa, dependiendo sobre todo del sitio, pues a lo mejor no puede pasar nada, pero si ocurre un tipo de estos hematomas a nivel cerebral, bueno, ya tiene otro tipo de respuesta. Pero cuando ocurre en el cuerpo, en la mano o en alguna parte del pie, pues puede pasar como algún golpe o algún traumatismo. Y ese tipo de lesiones, hematomas, los vamos a encontrar muchas de las veces en los pacientes de la tercera edad. Va a ser muy común que ustedes cuando valoren, revisen pacientes de la tercera edad, a lo mejor van a encontrar este tipo principalmente de lesiones, hematomas. Muchas de las veces, bueno, cuando ustedes lo detectan, siempre es importante preguntar que esa lesión, ¿cómo se la hizo? Y a veces ellos te dicen, lo que pasa es que pasé sobre una mesa, me rocé y se me hizo, ¿sí? Y muchas cosas, y sobre todo por su tipo de piel, pues son más susceptibles a desarrollar. Inclusive a veces ha pasado que de repente nosotros los ayudamos cuando tienen dificultad de levantarse en el sillón dental. Nosotros al sostenerlo de su mano para evitar que se nos caigan, como que presionamos ligeramente la mano, y al soltarlo el paciente puede presentar alguna lesión o se puede presentar la aparición de algún hematoma. Y no porque lo hayamos apretado con una forma, ahora sí, para lastimarlo, sino simplemente nosotros, para evitar que se caiga, lo presionamos y pueden aparecer este tipo de lesiones, ¿sí? Entonces también para estar muy atentos sobre todo de eso, porque de repente hay familiares que pueden pensar que estamos maltratando a nosotros en el consultorio al paciente, y sí se ha habido casos, ¿no? O sea, por eso la importancia de tratar de evitar que el paciente salga lastimado, no porque nosotros queramos, sino a veces pasa porque tratamos de presionar y evitar por el mismo peso de la persona, podemos desarrollar un tipo de estas lesiones, ¿sí? Entonces, vean, los hematomas pues, son algo ya muy común que se presentan con las características azulosas, amoratadas, verdosas, amarillosas, y todo depende principalmente del estadio en que se vayan presentando o se vayan resolviendo los componentes de un hematoma. Cuando nosotros hablamos de petequias, básicamente estamos hablando de pequeñas hemorragias vasculares a nivel de vasos muy pequeños que se revientan. Unos pueden ser por fragilidad capilar, otros pueden ser a veces por traumatismos. De repente aparecen en personas pequeños lunares rojos. No son lunares, son diferentes a los lunares rojos, pero estas son pequeñas lesiones o pequeñas rupturas de vasos muy pequeños que revientan y se empiezan a ver.
Es muy común que nosotros encontremos ese tipo de lesiones o de petequias en la boca de los pacientes que se desarrollan en la boca del paciente y a veces podemos ver y determinar, bueno, a qué se debe esa lesión y a veces el mismo paciente dice, no, pues es que me pegué con el cepillo o de repente al estar mordiendo algo sentí como que algo me lastimó y podemos encontrar. A veces las petequias pueden ser también derivadas principalmente de una fragilidad capilar que se puede presentar en pacientes de cualquier edad y más comúnmente sobre todo en personas de la tercera edad. Sí que son las lesiones que más común vamos a estar encontrando y que tenemos que estar nosotros sobre todo, pues por eso cuando uno está comenzando a ustedes que están empezando a ver pacientes y empezar a relacionarse con las cosas patológicas que puedan encontrarse, pues es muy común hacer exploraciones precisas, ver lesiones, ver cosas raras que a lo mejor no deben de estar en boca. Todo ese tipo de lesiones pueden aparecer y siempre tenemos que tratar de buscar una respuesta. Cuando encontramos múltiples, bueno, entonces tenemos de ese tipo de lesiones, pues preguntar al paciente a qué se deben esas lesiones. Ya el mismo paciente de repente, ¿sabe qué? Es que lo que pasa es que el médico me dice que tengo una fragilidad capilar y que tiendo a generar ruptura de los vasos, ya me dio un tratamiento, estoy a base de unas proteínas o unas vitaminas para generar un mayor refuerzo y evitar este tipo principalmente de lesiones. ¿Sí? Entonces, aunque también debemos de determinar y ver cuál es la causa de ese tipo de lesiones. ¿Sí? A veces podemos encontrar una petequia, bueno, no hay tanto problema, pero ya cuando se encuentran múltiples en las manos, de repente en las piernas podemos encontrar ese tipo de lesiones. Aquí se ven como cafés, pero son petequias, son rojas. La petequia es roja, no es café. Eso es por la fotografía. Pero todas las petequias son derivadas principalmente, son puntos que las describen como la cabeza de un alfiler, del color rojo. La púrpura es muy diferente a la petequia. ¿Por qué? Porque aquí la ruptura no es de un pequeño vaso, sino son de 2 o 3 vasos juntos, que de repente se rompen, generan fragilidad capilar, ¡pum!, y se revientan. Tienden a tener un tamaño mayor que una petequia. Por eso también la importancia de poder distinguir una petequia de un efecto de una púrpura. La púrpura de repente se ha encontrado en pacientes que están tomando ciertos medicamentos o inclusive ya hemos visto pacientes que tienen el efecto les genera una reacción de púrpura como tipo de fragilidad capilar derivado principalmente después de haberle anestesiado al hacerle un tratamiento dental por efecto principalmente de algunas de las sales del anestésico. Sí, hemos visto ya un par de pacientes en la universidad que se deriva ese tipo de lesiones y claro, cuando pasa ya el efecto de lo que es el anestésico, pues van a desaparecer principalmente las lesiones, ¿sí? Pero también es muy importante poder distinguir, de repente también el paciente presenta lesiones de este tipo o sangrados de repente, que a veces puede ser indicativo de alguna leucemia o de algún cáncer de sangre, que también es importante y no pasar por alto, sobre todo cuando encontramos múltiples. Podemos encontrar a lo mejor una, pues de todos modos es importante checar y valorar a qué se debe esa lesión, cómo te la hiciste, te lastimaste, bla, bla, y no tienes más lesiones. Y me dice, no, pues no, nomás tengo esa, me apareció antier, pero ya se está viendo como que ya se me está desborrando, ¿sí? Pero siempre hay que tratar de buscar el factor etiológico de las lesiones que podamos encontrar, ya sea en cara, en manos o en boca. ¿Sí? Bien, el tipo de púrpura y de repente en ocasiones podemos encontrar una combinación de púrpura con algo de lesiones de petequias que son a veces diminutas. También pueden aparecer lesiones más pequeñas, pero también puede ser una mezcla de púrpura y de petequias. Entonces, ¿quién me podría decir, hablando de equimosis, qué diferencia hay entre la equimosis y el hematoma? ¿Quién podría decirme cuál es la diferencia? El tamaño, ¿no? El tamaño, exactamente. El tamaño es el que nos indica que, porque todo el mundo vemos, tienes un moretón, tienes un hematoma, o tienes básicamente es eso, es lo mismo. La equimosis es algo mayor, con mayor extensión, una lesión más grande, que la cual por eso podemos determinar, tienes una equimosis, ¿no? O sea, ya
como dicen, bueno, pues ya puedes darle el nombre completo con ahora sí con su apellido, ¿no? Cuando ves una lesión pequeña, pues es un hematoma, una lesión más grande, pues ya básicamente es una equimosis, ¿sí? Entonces, cuando se habla de hemartrosis, básicamente, de repente, sobre todo en personas que juegan fútbol o en personas que juegan de repente básquetbol, voleibol o de repente alguien que va caminando se genera alguna reacción, de repente se lastima la rodilla y puede haber efecto principalmente de un desgarre y a lo mejor una hemorragia interna a nivel principalmente de la parte de la articulación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos, pues vemos esas características, una hemartrosis es una hemorragia interna a nivel principalmente de las partes de las articulaciones, ¿sí? La hemotórax, pues es una hemorragia a nivel principalmente del pulmón, que de repente puede ser por algún tipo de accidente o de repente cuando hay un accidente y se fractura una costilla y a veces la costilla penetra a nivel de lo que es el pulmón, lo revienta y genera principalmente hemorragia, empieza a acumular sangrados y bueno, claro que ya con sus respectivas complicaciones, ¿sí? Cuando se habla de hemopericardio, bueno, se ha visto también en ocasiones que de repente el corazón sufre algunos desgarres, algunos daños, algunas rupturas, principalmente de vasos frágiles o pequeños, a veces por arteriosclerosis también, que puede haber también hemorragias a nivel principalmente del corazón, ¿sí? Y hemoperitoneo, pues es algo semejante como la citis, ¿no? Y sobre todo ese tipo de lesiones, ¿cuándo las podemos ver? Pues de repente cuando hay accidentes ya más graves, automovilísticos, o accidentes en moto, o accidentes en bicicleta, que de repente uno cae de estómago, de panza, que pum, se cae y hay un golpe, y hay a veces principalmente hemorragias internas, y ya de repente se han visto también, inclusive hay personas que de repente sufren accidentes con moto, se caen, se golpean, se desencadena una hemorragia interna y el paciente no se da cuenta de que existe una hemorragia interna y él sigue como si todo estuviera bien, pero adentro hay una hemorragia que de repente el paciente puede caerse y ahora sí, puede generarle una muerte inesperada en una forma, a lo mejor no tan rápida, pero sí en un par de horas, sin que él se dé cuenta que está existiendo algo en la parte interna. A veces son las hemorragias